Felipe, y ahora les comparto esta introducción al Pentateuco que no se la envié porque no estoy muy contento con ella, es muy cortita la introducción que yo tengo y no estoy muy contento con ella, entonces no se la voy a enviar. Pero es importante saber esto. Pentateuco quiere decir cinco rollos, porque antes no eran libros, ¿verdad? Era como el papel era de papiro, eh, entonces era muy endeble, muy frágil y no se podía coser por los lomos, ¿va? Sí se podía coser, pero de todas maneras resultaba un libro quebradizo. Entonces los textos se escribían en rollos, como acabamos de ver en el curso de Apocalipsis, en rollo, eh, y que se podía escribir por los dos lados, pero básicamente se escribía por un lado. Bueno, los cinco rollos pues son los cinco libros. Teujos quiere decir rollo. Pentateuco es rollo, cinco rollos. Eh, y ese es el nombre, digamos, griego de los cinco primeros libros de la Biblia. En hebreo se llaman Torá. Torá. La Biblia hebrea tiene tres partes: Torá, Neviim y Ketuvim. Y la Torá es la ley. Así se traduce ley. Podría traducirse mejor como instrucción, porque no todos los libros de la Torá, o sea, del Pentateuco, son leyes, ¿no? Tienen mucha narración, incluso tiene más narración que leyes. Pero bueno, y Torah quiere decir más bien instrucción, enseñanza. Y así se llama en la Biblia hebrea los cinco primeros libros de la Biblia, la Torah. Luego vendrían los Nevi'im, que se podría traducir como los profetas, ¿verdad? Claro que en la Biblia hebrea los profetas también abarcan los históricos, algunos históricos. O sea, Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2 también son proféticos en la mentalidad hebrea. Y el tercer grupo de libros es los que tuvimos escritos. Bueno, esto es importante porque para los judíos la Torah es el núcleo, tiene más valor. En el mundo católico o cristiano, todos los libros de la Biblia, bueno, en el católico, todos los libros de la Biblia son igualmente inspirados, pero en el protestantismo no. Hay libros que son más inspirados que otros. eh, y en el judaísmo también. Y los libros más inspirados son los de la Torá, los del Pentateuco. Bueno, este, eh, la, digamos, la escuela crítica que empezó hace unos 250, 300 años, descubrió, entre comillas, que en el Pentateuco había cuatro fuentes diferentes, cuatro fuentes, cuatro tradiciones que se fueron entretejiendo. Una es, según digamos, la teoría más clásica, el yavista, la primera, se le llama yavista porque llama a Dios Yahvé, le da el nombre de Yahvé o Jehová, y es una tradición muy, digamos, muy linda, muy tierna, muy viva, muy narrativa, muy sencilla. La segunda sería la eloísta, porque llama a Dios, adivinen, Elohim, y es una tradición que se reconoce que es posterior porque es más moralizante. Es también como ya vista, pero es más moralizante. Entonces cambia algunos detalles. Incluso vamos a tener la oportunidad de comparar un relato ya vista con otro relato eloísta del mismo acontecimiento. Y ahí nos podemos dar cuenta de, a ver, disculpen. Eh, el tercer tradición sería el deuteronomista. Es una palabra griega. Deuteros quiere decir segunda y nomos quiere decir ley, segunda ley, deuteronomista. Serían unos textos, bueno, el Yavista se habría escrito ya por el año 1000, año 900, 850. El Eloísta se habría escrito sobre el año 850, 700, ¿verdad? El deuteronomista es segunda ley, se habría escrito allá por el siglo séptimo, finales del séptimo, 620, 630, hasta el 600.
hasta el 500, no, hasta el 550, digamos, la tradición deuteronomista, que enfoca todo desde una perspectiva teológica un poco más, un poco diferente, un poco más mecánica. Si te portas bien y cumples la ley, Dios te va a premiar. Si te portas mal y no cumples la ley, Dios te va a castigar. Eso también pasa en el yavista, pero en el deuteronomista es chocantemente, permítanme decirlo así, chocantemente eh, geométrico, ¿no? Matemático. Claro, también se subraya el amor gratuito e incondicional de Dios, pero a renglón seguido se subraya, si cumples la ley serás premiado, si no la cumples, caput. Esta es, digamos, la tradición deuteronomista y, claro, la exigencia en el cumplimiento del descanso sabático y algunas otras leyes. Y finalmente, la cuarta tradición sería la tradición sacerdotal. Esta sería del siglo sexto, 580, hasta el siglo finales, hasta el siglo cuarto, finales del quinto. Esta tradición es la última que estaría representada en el Pentateuco y se le ha llamado sacerdotal porque sí tiene un espíritu mucho más sacerdotal en el sentido de legalista, ¿verdad? Que pone, digamos, la vida del israelita dependiendo del sacerdote, de los sacrificios, del culto, de las leyes cultuales, de toda esta quisquillosidad característica, por ejemplo, de los fariseos y de los saduceos en época de Jesús. Sí, se entiende que, digamos, el sacerdote llegó a tomar mucha preponderancia porque era el que enseñaba la ley, el custodio de la ley, como cuando estoy hablando del siglo sexto, dejó de haber reyes en Israel. Fueron incluso deportados, dejaron de tener tierra. O sea, imagínense un pueblo sin tierra y sin rey, y dejaron de existir los profetas. Entonces, claro, la espiritualidad israelita fue, digamos, encabezada por los sacerdotes. Entonces, esta cuarta tradición sería la sacerdotal, y entonces el Pentateuco, según esta revolución científica aplicada a la Biblia, la crítica bíblica, estas cuatro narraciones, digamos así, de principio narraciones o puntos de vista o tradiciones eh, teológicas, se fueron entreverando, entretejiendo, de modo que en el Pentateuco, pues no tenemos una obra de un solo autor ni de una sola época. Tenemos una obra de muchos autores a lo largo de 5 o 6 siglos. Y lo primero no es lo más antiguo. Eh, no, está todo entreverado en esas cuatro tradiciones. Claro, este es el esquema, el que les pongo aquí, de cómo se habría escrito el Pentateuco, ¿verdad? ¿Cuáles son estas cuatro tradiciones de que hablo? Esa es una síntesis, si ustedes quieren, simple, sencilla, pero ilustrativa, de cómo se entendió hasta hace muy poco esta elaboración, escrituración del Pentateuco. Aquí tenemos hacia el siglo IX y VIII el yavista. Si nosotros leemos esta letra en inglés es J o en alemán es I, entonces por eso yavista o yavista. Eh, entonces esto es, antes teníamos las tradiciones que cualquier pueblo tiene. Allá hablamos de 1000 años, 2000 años antes de Cristo, acerca de los patriarcas, incluso acerca de Moisés, la salida de Egipto y todo eso, porque de la época de Moisés no tenemos ningún escrito, ni de época de Abraham y Isaac, no hay ningún escrito. Las primeras escrituraciones las tenemos hacia el siglo IX o X. El yavista sería entre el 10, digamos, y el 8, principios del 8. O sea, este, 790, del año 900 al 790, siglo X a principios del octavo. Surge una tradición ya vista, digamos que es una historia ya vista,
tal cual. Vamos a plantearlo así, aunque no es tan sencillo. Pero bueno, vamos a plantearlo así. Existe una historia de Israel que recupera todo lo anterior y que es de tradición yavista, ¿verdad? A principios del siglo VIII surge la tradición eloísta. Esta tradición llama a Dios Elohim y es una tradición del norte, de la parte de Samaria. Recuerden que en el siglo, eh, eh, pues en el siglo X, 931, muere Salomón y inmediatamente después de la muerte de Salomón con su hijo Roboam viene la división de los 10 tribus de Israel en el norte y Judá en el sur. Este, bueno, eso es en el siglo X, a principios del siglo, no, a finales del siglo X. Aquí estamos en el siglo VIII. La tradición eloísta es una tradición que surge en el norte, ¿sí? En las tribus de Israel. Y hacia el 700, estamos en, en finales del siglo VIII, hay una redacción yavista eloísta. O sea, aquí hay una tradición, una redacción yavista, y aquí hay una redacción eloísta. ¿Sí? Ahora, la tradición yavista no abarca toda la historia, pero sí es una narración, digamos, seguida. ¿Sí? La tradición eloísta, muchos discuten, bueno, pues es que esta tradición no es completa, porque solamente tenemos algunos pequeños mosaicos de esta tradición eloísta en el Nuevo Testamento. Después de esas dos tradiciones viene un redactor, alguien que entreteje las tradiciones yavistas y eloístas. Eso sería alrededor del 700, ¿verdad? Después de eso, en el siglo VII, a finales del siglo VII, puede ser un poco antes, pero después del 622 también, viene la tradición deuteronomista, ¿verdad? O sea, aquí ya no existe la yavista y la eloísta porque ya hubo alguien que las mezcló. Después viene la tradición deuteronomista y después viene el redactor deuteronomista, es decir, el que mezcla esta mezcla de yavista eloísta con el deuteronomista. Y esto es en los siglos sexto y quinto antes de Cristo. Y después de esto viene la tradición sacerdotal, porque la postularon pues, los alemanes y en alemán Praista es sacerdote, Praist, sacerdote. Eh, y entonces, bueno, para decir sacerdotal es el Praista Codex, el código sacerdotal. Esto ya es en el siglo sexto, ¿verdad? Hasta finales del siglo sexto antes de Cristo. Y ahí está, bueno, toda la visión sacerdotal de esta historia anterior, ¿verdad? Que en este siglo, en el siglo sexto básicamente, hasta el finales, o sea, hasta el siglo este, quinto, hasta finales del quinto, está el redactor sacerdotal con sus suplementos del código sacerdotal, y este es el que nos mezcla todo lo anterior, ¿verdad? Pero vamos, no es que corrija al yavista, al eloísta y al deuteronomista, sino que le añade. Y entonces con frecuencia vamos a tener un texto que vamos a decir, ah, caray, pues no que no fue así, no, es que una tradición diferente. Bueno, esta manera que les puede parecer a ustedes complicada, en realidad es la simplificación del origen del Pentateuco. Ya no creemos esto. Yo, cuando tenía 20 años y fui a mis clases de Biblia, a mis primeras clases de Biblia, me compré un librito, un cuadernillo, donde decía cada versículo que pertenecía al yavista, cada versículo que pertenecía al eloísta, cada versículo que pertenecía al deuteronomista y cada versículo que pertenecía al sacerdotal.
Y había veces en que sí teníamos párrafos, incluso, por ejemplo, todo el Levítico pues, es sacerdotal, ahí no hay bronca. Todo el Deuteronomio pues, es el deuteronomista, pero en todos los demás hay mezclas y a veces tenemos un versículo yavista y uno sacerdotal y uno eloísta y así. Incluso a veces tenemos incluso la exageración de tres tradiciones diferentes en un solo versículo. Bueno, entonces yo me puse a poner con colorcitos, con azul claro, me acuerdo, todo lo que era yavista. Y en todo el Pentateuco subrayé todo lo que era yavista. Con amarillo subrayé, recuerdo el color, todo lo que era eloísta. Con cafecito todo el que era deuteronomista y el sacerdotal, creo que ya no lo marqué porque ya no hacía falta, ya todo lo que no estaba marcado era sacerdotal. Bueno, después me enteré que pues muchos autores no están de acuerdo con estos que hicieron el librito y dicen, no, es que este versículo no es yavista, es sacerdotal, o no es sacerdotal, es deuteronomista, o no es deuteronomista. Y luego me enteré que hay dos yavistas, el yavista temprano y el yavista tardío, y cuatro deuteronomistas. Cogí mi Biblia y la deseché. Y entonces reflexioné, yo he estado estudiando a los estudiosos de la Biblia, no he estado estudiando la Biblia. ¿Mm? Por eso, pero ya no, en la actualidad ya este esquema que les acabo de mostrar ya no se sostiene. Ustedes lo han escuchado o lo van a escuchar de los estudiosos del Pentateuco. Es que estas son las tradiciones del Pentateuco, porque nos dijo von Rad y nos dijo Gunkel y nos dijo Wellhausen. Ya en la actualidad casi nadie acepta esta teoría. Es decir, lo central, lo que podemos ver con toda claridad es que hay una tradición así, sacerdotal. Eso es clarísimo, se nota a leguas. Ahora que hagamos el curso de Génesis y Éxodo, ustedes van a reconocer el sacerdotal con toda claridad. Y el otro que se puede reconocer con claridad es el deuteronomista, ¿verdad? Pero el yavista, que el yavista sea del siglo 9 o 10, no, yo no me como esa. El yavista es del siglo sexto, quinto, es contemporáneo del deuteronomista. El eloísta ya de antes muchos dudaban que existiera el eloísta famoso. Entonces ya esta teoría, a pesar de que es muy gráfica y puede ser una buena explicación del origen y del cómo se formó el Pentateuco, puede ser puede ser un buen indicio, ¿eh? Porque, digamos, para empezar podemos decir, mira, este texto huele a eloísta, mientras este huele a yavista. Sí, pero eso ya no quiere decir que este es anterior al otro, ¿verdad? Porque las tradiciones, bueno, pues ya dejé yo, ya solté yo, que de la época de los patriarcas no tenemos ningún escrito, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Josué, Jacob y de sus José y sus 12 hijos, no tenemos ningún escrito de aquella época. Los patriarcas pudieron haber vivido en el siglo XIX, XVIII, XVII antes de Cristo, ningún escrito. Moisés pudo haber vivido en el siglo XIII, 280, 220 antes de 1280, 1220. El que sacó a Israel de Egipto por el 1250, pero no tenemos ningún escrito de Moisés. Los primeros escritos que tenemos de la Biblia son estos, son deuteronomistas. O sea, imagínense, si Abraham vivió en el 1850 antes de Cristo, los primeros textos escritos, textos, son del 700, del 650. O sea, en realidad los primeros textos de la Biblia son Isaías primero, Amós, Oseas, que son del 720, 730. ¿Mm? Y luego viene la avalancha de los textos deuteronomistas. En esta época es del siglo de 700 al 600, es la época en que se escribe casi toda la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Mm? Y entonces, pero ¿cómo a partir de, digamos que del 700, se ponen a escribir sobre lo que pasó el 1300 antes de Cristo? Había pasado 800 años.
del momento en que se escribe al momento del momento que pasó, el momento que se escribe, han pasado 800 años. ¿Qué pasaba en México hace 800 años? Estamos en el 2025. Hace 800 años sería 1225. No sabemos nada. No sabemos nada. Pues no habían llegado los aztecas. No habían, probablemente habían llegado los texcocanos, o sea, los primeros chichimecas que se asentaron en torno al lago, probablemente habían llegado hacia el 1225. Pero no, los aztecas no habían llegado. ¿Y qué sabemos de eso? Bueno, pues podemos darnos el lujo de hacer elucubraciones, pero no sabemos. Y esto ahorita, en 2025. Imagínense qué sabían los autores del año 700 de lo que había pasado en 1250, en 1250, o sea, 700, 800 años antes. Bueno, eso es lo que tenemos en la Biblia. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Historias, o sea, sobre todo en el Antiguo Testamento, historias de cosas que nadie vivió, pero que se pasaron de tradición oral. Ah, es que Abraham, es que Isaac, y es que pasó esto, y es que pasó esto. Bueno, eh, ya está. Y luego ya sí les envié una introducción al Pentateuco, digo, perdón, una introducción al Génesis, ¿verdad? Eh, que ya es, digamos, una introducción a este libro en especial que vamos a estudiar. Y desde luego que no lo vamos a leer aquí, pero el Génesis tiene su, su característica. Bueno, he dicho que el espíritu, la espiritualidad judía, ¿sí, Felipe? Perdón, doctor, a lo mejor y mi pregunta es eh, irrelevante o no sé, no quiero calificarla de tonta, pero me preguntaba yo en este momento, eh, ¿existen características muy específicas para cada una de estas tradiciones? Sí, sí existen. Y las tengo en esa introducción que no les envié. Ah, muchas gracias. Sí existen. Te puedo enviar el archivo, ¿eh? Digo, no es que me guste mucho como yo lo he sintetizado, son 3 o 4 páginas, pero sí, ahí vienen las características de cada uno. Son más o menos fáciles de identificar, sobre todo el sacerdotal y el deuteronomista. Esos son más fáciles de identificar que los otros. En los otros nos podemos pelear. No, que es yavista, no, que es eloísta. Y no que es del siglo X, no, no. El yavista no es del siglo X, ¿verdad? El yavista pudo haber sido del siglo VI. ¿No? Y entonces eso ya derrumba esa teoría documentaria que se llama. ¿Quieres? ¿Me recuerdas si te envío o les envío con mucho gusto ese introducción al Pentateuco para que se den una idea de las características literarias y teológicas de cada una de las 4 tradiciones? En cuanto al Génesis, bueno, yo dije que el centro teológico y espiritual del Antiguo Testamento y del judaísmo es el Éxodo. Es el momento en el que Dios se revela no como una teoría, sino como un salvador, como alguien que está actuando, un Dios que mete sus manos en la historia para salvar a su pueblo. Esa es la máxima revelación de Dios. Para el cristianismo, pues es Dios hecho hombre en Cristo. Bueno, para el judaísmo es la liberación de Egipto. Esa es la máxima revelación de Dios. Pero eso viene hasta el Éxodo, al libro del Éxodo. Y después viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos 4 libros que están centrados en el Éxodo. Pero esto que les voy a decir también es cierto. Todo el Antiguo Testamento está centrado en el Éxodo. Porque Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después Josías, y después todos los libros del Antiguo Testamento van a decir, Dios nos sacó de Egipto. Acuérdate cómo yo te saqué de Egipto y y tú no me has cumplido y por eso. Eso es todo el Antiguo Testamento.
Pero entonces, ¿qué pasa con el Génesis? Ah, el Génesis es más antes, es más antes. Esto convierte al Génesis en una introducción. Digamos, grosso modo, el Génesis son 50 capítulos y ahí en esos 50 capítulos se resume todo lo que está antes del Éxodo, todo lo que está antes del Éxodo. Porque cuando uno piensa en la intervención de Dios más fuerte y más clara en mi vida, es, cuando yo tenía 15 años me di cuenta, vi, sufrí, experimenté, sí. Pero a partir de ese momento puedes mirar hacia atrás y decir, es que Dios ya de antes, ¿verdad? Eso sí, la vida de los santos, ¿verdad? No, es que ya desde que era chiquito le gustaba rezar el rosario y jugaba a que era sacerdote y celebraba la misa. Y bueno, había un santo que no le gustaba mamar del seno de su madre porque era una impudicia. Entonces ya desde que era bebé rechazaba el seno materno, así de puro era. Este, Hay de todo, ¿no? De todas las exageraciones del mundo también, pero se basan en una idea muy, digamos, una experiencia muy simple. Si Dios actuó en mi vida en determinado momento, es que ya había actuado de antes, pero yo no me había dado cuenta. Dios me estaba preparando para. Es exactamente lo mismo que pasa a nivel pueblo con el Éxodo. Dios se revela como un Dios amoroso, salvador. Sí, pero antes, ¿verdad? Y entonces, los primeros 11 capítulos del Génesis hablan desde la creación hasta Abraham. Desde la creación hasta, nos aventamos varios miles de años, según la misma Biblia. Según lo de Darwin, pues varios millones de años, para hablar de la creación del ser humano hasta Abraham, porque Abraham sí ya lo podemos localizar con cierta claridad allá por el siglo XIX antes de Cristo, 1850, en Mesopotamia. Y ya del capítulo 12 del Génesis hasta el 50, pues vamos a recorrer la vida de Abraham primero, que Dios llamó de allá de Ur, de los caldeos, de Harán, y pasó por la tierra de Palestina y le prometió esa tierra, todo lo que tus ojos ven y todo eso, y tendrás una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, etcétera. Pero Adán no era dueño de nada, ¿no? Este, Cuando murió su esposa Sara, pues compró un terrenito, una sepultura para Sara, su esposa. Y después fue a Egipto, después regresó a la tierra. Ahí tuvo a su hijo Isaac, su único hijo de Sara, ¿no? Porque era estéril ya en su ancianidad, recuerdan, siendo Sara muy anciana, concibió a Isaac. Y de Isaac sabemos muy poquito. El ciclo de Isaac en el Génesis dura un par de capítulos. Casi es una transición para hablar de Jacob. El hijo Isaac tuvo, bueno, Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, gemelitos. Eh, el mayor es Esaú, pero se acuerdan que el otro quiso nacer primero, Jacob, y de hecho le arrebató la primogenitura, se la voló, se la robó a su carnal Esaú. Bueno, y entonces Jacob tuvo que huir porque su hermano lo quería matar por haberle robado la primogenitura y la bendición. Total que se casa allá en Mesopotamia, en Siria, y tiene 12 hijos, y luego, pues uno de ellos era muy consentido. Era consentido, pues porque era hijo de la esposa amada. Jacob tenía cuatro esposas, dos hermanitas que son Raquel y Lía, y las dos criadas o esclavas de ellas que fungieron como esposas también de Jacob. Jacob no hizo distinción entre los hijos de las legítimas y los hijos de las esclavas. Tenía en la práctica cuatro esposas. El hijo mayor de la que amaba, Raquel, por la que sirvió 7 años y todo eso, era José, y amaba a José por sobre todo. Y sus hermanos de José se daban cuenta que Jacob amaba más que a todos a José, y lo mataron, bueno, no lo mataron, eh, lo echaron, lo vendieron, pues lo vendieron. Ya veremos esa historia. Y mancharon los muy cretinos, malvados, con sangre de un cabrito, el manto que le había hecho Jacob a su hijo José, lo mancharon con la sangre de un cabrito, y cuando regresaron les dice Jacob, ¿dónde está José? Pues no,
se nos separó y encontramos esto. Tú verás. El pobre viejo, pues se murió de la tristeza, pero resulta que Jacob fue vendido a una caravana en Egipto y y llegó a ser faraón, bueno, vicefaraón en Egipto, y luego hubo una gran sequía en Palestina y tuvieron que bajar los hijos de Jacob a Egipto a pedirle grano, comprar grano en Egipto. Ya ven que el delta del Nilo pues, es muy fértil. Y siendo tan poderoso José, pues le tocó recibir a sus hermanos. Y él los reconoció inmediatamente, pero ellos no a él. Y ya saben toda esa historia que finalmente José, pues, los perdona y traen a Benjamín, a su hermano pequeño, el último hijo de Raquel, lo traen junto con Jacob a Egipto y los instala José en Egipto, pero luego ahí termina el Éxodo, ahí termina el Génesis. Y el Éxodo empieza diciendo, es que hubo un faraón en Egipto que no sabía nada de José y que tenía ya a los israelitas y entonces los sometió a esclavitud. Y es una manera, digamos, de hilar, si ustedes quieren, una conexión muy chafa, perdónenme el lenguaje coloquial, pero el Éxodo hizo una conexión muy chafa con el Génesis. Ah, es que hubo un faraón que nada sabía de José y ta, ta, ta. El caso es que los israelitas estaban en Egipto y estaban esclavizados, o fueron esclavizados, y ahí viene toda la historia de las plagas y la salida de Egipto. Entonces, esto de lo que trata el Génesis es la prehistoria. Si decimos, bueno, la historia es a partir de Moisés y de la salida de Egipto, todo esto es la prehistoria que empieza, digamos, en el 1850 con Abraham, digamos que en el 1650 o 1700 llegan a Egipto los israelitas con José y sus hermanos y están en Egipto ahí mucho tiempo, hasta que viene un faraón que no sabía nada de lo bueno, lo provechoso que había sido José en la antigüedad y empieza a someter a los israelitas y a someterlos a una esclavitud cada vez más onerosa. ¿Cuántos años estuvieron así? Hasta el 1250, digamos, que aparece Moisés en la historia, ¿verdad? Bueno, entonces el Génesis nos toca un gran lapso de historia, desde la creación hasta Abraham. No, esos son los 11 primeros capítulos del Génesis. Y del 12 al 50 nos toca desde Abraham hasta la entrada en Egipto, hasta José. Entonces, el Génesis es una mirada al pasado de Israel hecha desde el Éxodo. O sea, el pueblo, digamos así idealmente, se para en el Éxodo, en esta gran experiencia de Dios, y empieza a reconstruir su pasado. Empieza a decir, es que ya de antes, ¿verdad? Y entonces empieza a recuperar las tradiciones sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José y sus 11 hermanos, etcétera, que son tradiciones orales hasta ese momento que empiezan a hilvanar, a coser, a poner cronológicamente y a armar su historia, que ahorita lo podemos decir con toda tranquilidad, pues seguramente no pasó nada parecido a lo que está ahí relatado. Pues así es. Digamos que hay momentos de la historia en que ya podemos tener más controles sobre otras culturas, otros textos, otras eh, historias de otros pueblos que nos van, digamos, amarrando a la historia de Israel, a la historia propiamente. Pero todo lo que está en el Génesis pues, es muy volátil. Mm, mm, haremos muy, pero muy, muy mal si lo consideramos historia. Tacha con tinta china imborrable. Si consideramos historia, el Génesis, estamos fritos. Bueno, ya no. Son tradiciones que sobre todo hay que entender en su mensaje. Si esto pasa con los evangelios, ¿cómo no será esto más cierto y palpable en el Génesis? Bueno, entonces, eso es lo que aquí les digo. Sí hay una diferencia entre el Génesis y la tradición de Moisés.
Si ustedes se ponen a ver en unas concordancias cuántas veces aparece el nombre de Moisés o la palabra Éxodo en el Antiguo Testamento, digamos que aparece 100 veces. ¿Y cuántas veces aparece la palabra Abraham? 5, fuera del Génesis. ¿Cuántas veces aparece la palabra Isaac? Y no. Jacob un poco más, pero no se crean que mucho, mucho, ¿eh? Este, José, la historia de José, no aparecen, aparecen por los nombres de las tribus, pero los personajes, aquellos hijos de Jacob, son, están en cierta forma desligados de la historia de Israel. Más bien, más que están desligados de la historia de Israel, fueron añadidos como un pegote antes de la historia propiamente de Israel, que empieza con el Éxodo. Bueno, entonces ahora vamos a los, eh, eso se lo pasé y luego les pasé, ay, eh, entonces, ay, así es. Disculpen mi, pero ya está. Ahora están viendo Génesis, el primero de los apuntes propiamente del Génesis, que ya no es la introducción al Génesis, es otra pequeña introducción a la historia de los orígenes. Los capítulos 1 a 11 son textos en los que se mezcla, a ver si se van ustedes desarrollando en esta capacidad de distinguir entre el yavista y el sacerdotal. En estos 11 primeros capítulos eh, se mezclan las tradiciones yavista y sacerdotal, o sea, digamos que la primera, según la teoría documentaria, la primera sería yavista y la última sería sacerdotal. Esas dos son las que aparecen en los 11 primeros capítulos. Estos 11 primeros capítulos son de la creación hasta Abraham, son prehistoria. En realidad son mitos de la antigüedad, del diluvio, de los nefilim, de la creación, del pecado de Adán y Eva, de la torre de Babel, que mucho más que ofrecernos un flash, una, una descripción histórica de un momento determinado, nos ofrecen, oigan lo que, ahí voy Miguel, entiendan esto, nos ofrece mitos etiológicos. Es una palabra muy sangrona, si quieren. Viene del griego, de la palabra aitía, que quiere decir causa. Entonces, estos relatos son etiológicos porque nos quieren decir por qué en este momento en que estamos escribiendo las cosas son así. Por ejemplo, ¿por qué la mujer sufre a la hora de dar a luz? Esto es muy feo y no debió haber sido así. No, es que hubo un tiempo en que la mujer no sufría a la hora de dar a luz. Eso le vino como castigo de Dios. ¿Y por qué la habrá castigado Dios? Pues porque algo habrá hecho. ¿Y por qué el suelo es tan terco, tan duro, tan malvado, que no nos da gratuitamente sus frutos? ¿Por qué hay que luchar contra él, prepararlo, cuidarlo como a un bebé para que nos ofrezca un fruto? Es que esto no debió haber sido así en un principio. ¿Por qué es así? Ah, no, porque Dios debió haber castigado al varón por alguna razón. ¿Ven? ¿Por qué la mujer está sometida al varón? ¿Por qué el varón manda y no la mujer? ¿Por qué no hay absoluta igualdad entre hombre y mujer si somos iguales? Ah, es que antes debió haber habido igualdad, pero algo hizo la mujer que Dios la castigó y la sometió al varón. Les voy a poner un ejemplo más sencillo, pero que también está en el capítulo 11. Ahí voy, Miguel, no se me olvide. ¿Por qué hablamos diferentes lenguas? ¿Por qué carambas este Trump habla de
mugroso lenguaje que no conozco. ¿Y por qué Xi Jinping habla en chino? ¿Y por qué decimos eso está en chino? Porque si algo no entendemos está en chino. ¿Por qué hablamos diferentes lenguas si todos somos seres humanos, procedemos de una misma historia, de un mismo Dios? Fíjense la respuesta que da el Génesis. Dice, no es que antes todos los seres humanos hablaban la misma lengua y todos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer una torre tan grande que llegue al cielo. Y se pusieron a construirla. Y Dios se asomó desde el cielo y dijo, estos bellacos no van a encontrar tope a sus deseos, van a llegar. Entonces les confundió la lengua, de manera que uno no se entendía con el otro. Entonces uno le dice al otro, oye, pásame un ladrillo. Hijo de tal por cual, ¿por qué me dices eso y tal? No, pues nada más te pedí un ladrillo, por eso. No se entendía, porque Dios les confundió la lengua, porque no quería que estuvieran de acuerdo, porque no quería que llegaran a Él por medio de esa torre. Génesis 11 lo vamos a estudiar. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues cada quien se fue a su tierra, pues, cada quien se fue a un lugar, ¿verdad? Porque pues, no se entendía con el otro. Y así surgieron las diferentes lenguas. Evidentemente ustedes me van a decir, oye Javier, así no surgieron las lenguas. No, bueno, tú y yo sabemos que no surgieron así. Es un proceso muy largo, de miles de años, que una lengua se diferencia de otra. El español que hablaba Santa Teresa, a mí me parece chocante y feo, casi ni le entiendo. ¿No? Pero sí es un español de hace 500 años. ¿Verdad? Dentro de 500 años van a decir, ay, esos babosos premios Nobel de literatura en español hablaban bien feo. Pues sí, las lenguas evolucionan. Este, ahora que estaba comiendo con mis hijas y mi esposa, dice, dice mi esposa, es que si tú preguntas para qué sirven esas rueditas con agujeritos y con números de los teléfonos, pues es que ya eres de otra época. Sí, pues los niños, incluso los relojes, esas ¿para qué sirven? Pues ya se ven la hora con números, ya no las manecillas. Para nosotros era pues, una clase, yo era maestro de primaria, teníamos que enseñar a leer el reloj y las manecillas. En la actualidad ya no, pues, ¿para qué quieres manecillas? Manecillas, solamente hay unos relojes que tienen manecillas, pero son de cuarzo. Ya no sé ni por qué les estoy diciendo esto, pero en fin. Ah, nos, eh, nosotros damos una explicación más científica sobre el origen de las lenguas, ¿verdad? El francés viene del latín como el español, como el italianini, macarroni, pero son diferentes, sí, pero tienen una madre común, el latín, que el inglés pues, viene de acá y acá, y así, pero en la Biblia, ¿qué iban a saber ellos? Entonces dijeron, no, es que Dios les confundió la lengua. Ese relato no es histórico, bueno, pues ustedes me dirán si es histórico. Yo creo que entenderlo como historia es destrozar el relato. No, el relato quiere decir que somos diferentes y que hablamos diferente, porque Dios así lo dispuso. Ya está. Lo demás ya sería, digamos, caer en una historificación del texto inútil. Ahora sí, Miguel, discúlpame que te robé la palabra. No, 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 gracias. Al contrario, está muy interesante la plática. Pero yo no sé si en algún momento dado esté yo confundido o yo no pueda yo este entender el Pentateuco y más el libro del Génesis. Es si lo ponemos a leer como es, no tiene una secuencia, sino como que toca relatos de aquí, relatos de acá, relatos de allá, y como que es un matiz, ¿no? De varias, informaciones que se tenían al momento, ¿no? Porque llega la otra vez estaba yo, cuando empezaste
comentarnos de lo de que ibas a hablar del Génesis y y del Éxodo, este, puse a leer los primeros capítulos de la Biblia. Y sí, en el capítulo 1, ahí habla de la creación del hombre. Y en el capítulo 2, habla de Adán y Eva. Como que ahí ya no me cuadraron las cosas, ¿no? Como que ahí ya se empieza a ver un, Sí, una distancia, una barranca de información. No sé si tú nos puedas un poquito comentar eso. sí. Ahorita vamos para allá, que eso lo vamos a tener que ir viendo en la práctica muchas veces. Miren, ya son 55 minutos y no he entrado al Génesis 1. Sí, ya es que me lancé poniendo los primeros 5 capítulos, del 1.1 al 6.3, al 6.4, en la primera sesión. Pero no hay bronca, sí, lo que no veamos ahora lo vemos la próxima, ¿no? Este, eh, porque no, tampoco vale la pena ir a matacaballo viendo las cosas superficialmente. Bueno, entonces, esto es los orígenes, son mitos etiológicos que quieren explicar las causas de por qué ahora estamos en esta circunstancia, por qué ahora estamos lejos de Dios, ¿verdad? Y sufriendo. Pues porque antes no era así, antes estábamos junto a Dios, pero algo hicieron mal Adán y Eva, nuestros primeros padres, y Dios los echó de ese paraíso, de ese Edén. Y entonces ahora ya todos vivimos lejos de Dios y con vergüenza de nuestra desnudez y con todo digamos, concupiscencia que no podemos controlar, por culpa de estos dos primeros que nos echaron a todos a perder. Sí, son relatos etiológicos. El problema es es considerar estos relatos como históricos, y ese es un problema del cristianismo, sobre todo hablando del capítulo 3 del pecado de Daniel. Si eso lo consideras histórico, ya la arruinaste. Y eso es lo que hizo el cristianismo. Que me perdonen los sacerdotes, obispos y curas y toda la tradición cristiana. Pero considerar el Génesis 3 como historia es arruinar al Génesis 3 y arruinar la teología. Ahora resulta que Dios cometió esa gravísima injusticia de arruinarnos a todos por el pecado de los dos primeros. No funciona, así no funciona. Lo vamos a ver, ¿no? Con mayor detenimiento. Pero aquí es para decirles, no, no, es que estos primeros 11 capítulos especialmente, ninguna parte de la Biblia, hay que leerla como un libro de historia, ninguna parte de la Biblia, mucho menos estos 11 primeros capítulos. Los judíos no creen en el pecado original. Eso que a nosotros nos parece tan evidente, ahí está el pecado original. Y San Pablo habla de eso. Bueno, no habla de pecado original, ya discutiremos ese asunto, pero recuerda este acontecimiento del pecado de Adán y Eva, y, y hacemos toda una teología de eso, historificándola. Mientras que los judíos, no, ellos no, pecado de la expulsión, no, pues es un cuento, es una manera de decir. Y entonces no tienen esa teología de que nuestra alma está manchada y que Dios no nos quiere porque traemos una mancha original que hay que borrar de alguna manera con el bautismo. Un judío dice, pero ¿qué estás haciendo con nuestro texto sagrado? Pues sí, eso hizo el cristianismo, al historificar esos. Y, bueno, yo creo que si Jesús viniera, diría, a ver, me borran toda esa tarugada del pecado, me lo borran todo, pero borren el pecado original. ¿Y qué queda de la teología cristiana? Bueno, este, entonces son relatos etiológicos. Y hay relatos muy lindos, como el relato de Génesis 3, de la caída de Aníbal. Es un relato bellísimo, muy, muy bonito, bien armado, logrado. A mí me gustaría escribir como el cuate que escribió el Génesis 3, un relato bello. Hay otras historias, el asesinato de Caín, de Abel por manos de Caín, este,
el relato del diluvio, de la Torre de Babel, de los Nefilim, de la creación. Hay relatos más o menos bien logrados y genealogías, ¿verdad? Genealogías que son tanto del yavista como del sacerdotal, ¿eh? Pero son muy diferentes. Las vamos a identificar al rato. Las genealogías es tal engendró a tal y tal engendró a tal y tal engendró a tal, pero tienen una importancia que son bien aburridas, ¿eh? Son bien aburridas porque son hasta con las mismas palabras. Parece que lo que pretenden es cansar al lector. Tenemos dos muestras de eso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que empieza con una genealogía. Pero que las genealogías tienen una función teológica muy importante, es unir. O sea, si leemos estos primeros 11 capítulos del Génesis, logramos unir desde Adán hasta Abraham. ¿Eh? Tuvo hijo y este engendró a tal, y este 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 Abraham. Sí lo logramos, claro, no siguiendo un solo nombre, sino eh, tuvo dos hijos y tuvo tres hijos, y el segundo engendró a tal, y se mezclan con historias, y luego se termina la genealogía, viene una narración, y luego se retoma la genealogía, pero si los juntamos las genealogías, unimos desde Abraham, desde Adán hasta Abraham. Y eso es una manera de decir, todo esto es real, todo esto es histórico, todo esto es humano. ¿Ven? O sea, estamos rompiendo con la mitología griega de que los dioses tuvieron hijos y que todo eso se acaba y de la mitología romana y se acaba. Aquí Dios crea al ser humano y el ser humano se va multiplicando hasta tal. Todo eso son creaciones, no hay semidioses como en el caso, por ejemplo, de Gilgamesh o de Aquiles. Entonces las genealogías pueden ser muy aburridas, pero van tejiendo, van uniendo un tramo de la historia con otro hasta llegar a Abraham. Ahora, si juntamos de la creación a Abraham, pues vamos a juntar, ahorita vamos a ver las fechas, ¿verdad? 4000 años para llegar de Adán a Abraham. La ciencia moderna, pues no nos da eso con nada del mundo, con nada del mundo. Los primeros asentamientos, la primera ciudad en Palestina es Jericó y se fundó por lo menos unos 7000 años antes de Cristo. Y eso es no el primer asentamiento humano, no, es el primer asentamiento humano en Jericó, como ciudad, no como un grupito de gentes que andaba por ahí peregrinando o nomadeando. Este, bueno, así es. Entonces, no. Y hay quien defiende que eso es histórico y que así pasó. Está bien, está bien. Yo no voy a pelear, pero tampoco me voy a detener a considerar unas cosas, este, que no valen la pena, ¿no? Miren, aquí les pongo una cita de creo que un dominico, este, dice que estos capítulos, del 1 al 11, son post-exílicos. El exilio fue del 586 antes de Cristo, el exilio de Babilonia, 586 al 538. Son 48 años de exilio en Babilonia. Y dice Ska que estos capítulos son preexílicos, o sea, que son antes del 586, digamos, son del siglo séptimo, año 600 y cachito, siglo séptimo. Dice, describen situaciones típicas y emblemáticas. Es lo que hacen estos primeros 11 capítulos. Dicho en otras palabras, Génesis 1:11 pretende explicar el porqué de nuestro mundo. ¿Ves? Son relatos etiológicos. Pretende explicar el porqué de nuestro mundo, pero no pretende explicar el cómo. ¿Sí? Es decir, no es historia, no es ciencia, no. ¿Por qué?
esto es así. Ah, porque antes. Bueno, eh, el cristianismo, de estos 11 primeros capítulos, el cristianismo se ha centrado en los dos relatos de la creación, capítulos 1, 2, y en el relato de la caída, el capítulo 3. Ya de ahí hay una injusticia. El cristianismo digamos, abandonado desde el capítulo 4 hasta el 11, y es una deformación, un desbalance, centrar toda la importancia en los tres primeros relatos, tres primeros capítulos, y quitándoles esa importancia a lo que sigue. Eso no pasa en la tradición judía, ¿verdad? Y digamos que es justo esa crítica, porque ya dije por qué. Si nos centramos demasiado en la creación y en el pecado, sí deformamos, generamos una teología diferente. Bueno, este, y de aquí nos vamos a la introducción a los capítulos 1, 2. Ven que aquí me la paso haciendo introducciones. Ahora, hablando de los capítulos 1 y 2, en concreto se habla de la creación. El capítulo 1, que termina, bueno, el primer relato de la creación va del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 4, y es un relato sacerdotal. El capítulo 2 del versículo 5, de la segunda mitad del versículo 4, hasta el final del capítulo 2, es un relato ya vista, ya vista. Ahorita los vamos a leer, a ver si siquiera alcanzamos a ver eso. Hoy son dos relatos bien diferentes de la creación, no solamente en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Son muy, muy diferentes, yo diría principalmente en el cómo lo dicen. ¿Verdad? No son dos relatos armonizables. No es que yo pueda poner el relato 1 y decir, pues mira, el relato 2 coincide más o menos. No, no. Son completamente diferentes. No coinciden, no son armonizables. Ahorita los vamos a leer. Ninguno es histórico. Tal vez no es casual que estos dos primeros capítulos sean dos relatos diferentes. No digo opuestos, pero diferentes, muy diferentes de la creación. Es decir, la creación, si yo digo, es que aquí la Biblia me ofrece la historia tal cual, la debo creer, muy bien. ¿Cómo fue la creación? ¿Según el capítulo 1 o según el capítulo 2? Pues son bien diferentes. ¿Sí? Yo creo que una lectura atenta de Génesis 1 y 2 tendría que llevarnos a pensar, toda la Biblia tiene diferentes enfoques del mismo acontecimiento. Diferentes enfoques, sí, eso. No me está ofreciendo la historia exacta. ¿Por qué si yo tengo un relato de la creación y yo también soy judío, yo también soy israelita, yo también creo en ese Dios y soy de este pueblo, por qué si tengo un relato habría de crear un relato diferente? ¿Mm? Es que el asunto es que no es historia precisamente. Lo que me quieren decir es una idea, un mensaje. Y eso es lo que debemos, eh, digamos, buscar en el texto, ¿no? Eh, En el capítulo 1 del Génesis les puse un cuadrito así. Aquí está por días, ¿verdad? Lo que está aquí son los versículos, los numeritos son los versículos. Y está por días. Empieza así, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios entre luz y oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Y hubo tarde y hubo mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya hay luz y hay oscuridad. Entonces es el primer día. Son los versículos 3, 4 y 5. En el segundo día, porque dice ahí, primer día. En el segundo día dijo Dios, sea un firmamento, cielo. Llamó a Dios al firmamento cielo. Y hubo tarde y hubo mañana, segundo día. Clarísimo. Pero note cómo el esquema es igual.
dijo Dios, sea, y llamó Dios a y segundo día, primer día, segundo día, y hubo tarde y hubo mañana. En el tercer día dijo Dios, reúnanse las aguas, tiene que estaban dispersas allá por el cielo, y así fue. Y llamó Dios a lo seco, y vio Dios que estaba bien, y dijo Dios, brote la tierra, y así fue. Brotó la tierra hierba, vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, tercer día. Entonces, bueno, hay cierto orden cosmológico, ¿no? Primero la luz, la oscuridad, y luego las estrellas, el firmamento, y luego las aguas del cielo, y lo seco, ¿verdad? Y empieza a brotar la hierba. Tercer día. Cuarto día, dijo Dios, pero quiero notar que aquí en el tercer día hay dos, digamos, dos creaciones. Reúnanse las aguas de arriba, y así fue. Y luego viene, brote la tierra. Dijo Dios. Entonces hay como dos momentos de la creación. Lo mojado, el agua, y lo seco. Digamos que hay dos creaciones en el tercer día. En el cuarto día dijo Dios, haya luz en el firmamento, ya que había hecho la luz el primer día. Hizo Dios las dos grandes luminarias. Aquí hizo el sol y la luna. Pero entonces, ¿cómo había luz si no había sol? ¿Ven? Pero es una pregunta, si ustedes quieren, infantil, pero a nosotros nos muestra que no es un libro de historia, amigo. Te estás captando mal. Hizo Dios las dos grandes luminarias y vio Dios que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Entonces, ¿cómo hubo primer día si no había sol y luna? Segundo día si no había sol y luna, y tercer día si no había sol y luna. Pero ¿cómo va a ser dos grandes luminarias si ya había hecho la luz y la oscuridad? Pero, a ver, Javier, ¿qué estás pensando tú del texto? Se me hace que el texto no está mal, estás mal tú. Quieres aquí ver una exactitud científica, y el texto no está hablando de eso. Es el cuarto día. El quinto día, pulule el mar, porque ya dijo que había lo mojado y lo seco, y había separado lo seco de las aguas. Entonces, en el quinto día, dijo Dios, pulule el mar. Creó Dios los peces grandes y todo viviente según su especie, y todas las aves. Entonces ya está el mar y el cielo. Y vio Dios que estaba bien, los bendijo Dios diciendo, y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. No está todo el texto aquí, porque estoy resumiendo, para que quepa. En el sexto día, dijo Dios, produzca la tierra alma viviente según su especie, bestias, bichos vivientes, porque aquí hizo las aves y los peces, o mariscos si quieren, y las pescados y todas las aves. Y aquí dice, plantas, ¿verdad? Y así fue. Hizo Dios al viviente de la tierra según su especie, a la bestia según su especie, y a todo bicho según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, hagamos al hombre, etcétera. Y Dios los bendijo. Y así fue. Vio Dios que estaba muy bien, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Como ven, aquí también hay dos creaciones, ¿verdad? Dijo Dios en el tercer día, hay dos dijo Dios, ¿verdad? Dos momentos creacionales. Aquí está el primero, que son los animales y los bichos, y está el segundo, dijo Dios, que es del ser humano. ¿Y qué pasa el séptimo día? Pues el séptimo día Dios descansa, porque se llama Shabbat, que quiere decir descanso. Luego Shabbat es descansa. Entonces nuestro autor eh, reunió todo en 6 días para poner el séptimo como descanso, ¿verdad? También Dios descansa de la creación en otros relatos de otras religiones, ¿eh? Pero bueno, aquí digamos, lo que está un poco raro es aquí que divide las aguas de lo seco, ¿no? O sea, se entiende que si tú separas luz y oscuridad, pues ya creaste luz y oscuridad. Este, y si separas las aguas, pues ya apareció lo seco. No tendría por qué aparecer un segundo momento creador, ¿verdad?
Y aquí lo raro pues, es que hay dos luminarias de las que evidentemente se había mencionado acá, porque si no hubiera habido día primero, segundo, etcétera. Entonces aquí hay varias anomalías. Lo que a mí se me ocurre pensar es que el autor quiso poner a Dios descansando el séptimo día. Y entonces él pudo haberse encontrado un relato de la creación más o menos así, ¿verdad? Dijo Dios, sea la luz, y así fue, ta, ta, ta. Día primero. Día segundo, dijo Dios, sea un firmamento, y así fue, ta, ta, ta. El día segundo. Dijo Dios, reúnanse las aguas, y así es, ta, 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 y lo seco. Tercer día. ¿Bien? Ya no son dos momentos, sino. Y el cuarto ya no hay que luminarias, porque eso ya está acá. Y entonces en el cuarto dijo Dios, pulule el mar, ¿verdad? En el quinto, produzca la tierra bichos, ta, 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 ta. Y en el sexto, este, brote de la tierra. Y en el séptimo, hagamos al hombre. Eh, un esquema así, pues es, digamos que un poco más lógico. Y yo pienso, bueno, si nuestro autor encontró algo así en otras narraciones, ¿cómo israelitizó este relato? Pues quitó el día séptimo para poner aquí el descanso. Pero entonces en el sexto puso dos creaciones, ¿verdad? Y aquí, en vez de hacer dos momentos entre las aguas y lo seco, lo resumió en uno. Es lo que se me ocurre pensar, ¿no? Porque de esta manera el autor nos está diciendo es que Dios lo hizo todo, lo hizo en 6 días, el séptimo descansó y por tanto los seres humanos tienen que descansar también a imagen de Dios el séptimo día. Y ahí viene el mandamiento, ¿verdad? Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descanso también ustedes tienen que descansar. En el decálogo cristiano está de santificarás las fiestas, pues sí, domingos, ¿no? Este, bueno, ahí está. Por lo demás, se nota un esquema. Creo que aquí les pongo el esquema. No, no les pongo. Es un esquema que podemos leer. Creo que sí lo viene después el texto. Sí. Eh, el esquema es muy, digamos, muy, si ustedes quieren, chocante, ¿no? Tan repetitivo, que luego precisamente es una trampa, porque dentro de la repetición hay un pequeño cambio y ese cambio es bien significativo. Aquí lo traduzco del hebreo primero y luego abajo del griego. Y no me voy a detener en eso. Quiero ir a la página. Ah, ya está. Unos cuantos comentarios de este primer relato de la creación. En el principio creó Dios. El verbo en hebreo es bara, para los que leen un poco de hebreo. Bara. ¿Y por qué lo subrayo? Porque bara se utiliza para la creación de Dios, ¿verdad? Dios es el sujeto del verbo crear. El hombre también crea, pero entonces ya se utiliza otro verbo, hizo. ¿Mm? Creó Dios el cielo y la tierra. Dice el verso 2, la tierra era caótica y vacía. En hebreo dice, Beharetz haita tohu babohu, tohu babohu, que yo lo traduje aquí como caótica y vacía porque se está refiriendo a la tierra. En griego, fíjense, dicen, gendege era la pues tierra, la pues tierra, la que era aoratos. Orao, es ver, el verbo ver. Aoratos quiere decir, no quiere decir invisible, sino no visible, en el sentido de que era repugnante, era asqueroso a la vista, asquerosa a la vista. Aoratos. Y me gusta esa traducción del griego. Eh, esta traducción de caótica, pues es muy discutible, ¿verdad? En el versículo 11, sí. Fíjense, kenoma, traducen también, Aquila traduce kenoma, quiere decir vacía. Argón, silvestre, cima, descuidada, que non vacía, teodosión. Bueno, el caso es que la traducción repugnante me parece muy interesante. Era algo
No que no se pudiera ver, que fuera invisible, sino asqueroso de ver. Era, es que esto, ¿por qué lo digo? Porque en el cristianismo se dice que Dios creó al mundo de la nada, ex nihilo, de la nada. Bueno, pues no, no. En el relato de la creación, creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era caótica y vacía, ¿no? Es decir, eh, existía la materia. Después los filósofos se van a poner a pelear si la materia es eterna o no, ¿verdad? Eh, bueno, porque fíjense que después se habla más bien de que Dios separó, ¿verdad? Entre aguas y aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo, y luego entre las aguas y la tierra también separó. Reúnanse, reúnanse. Es decir, ya el Génesis no está pensando en la creación de la nada, ex nihilo. En todos los relatos de la creación de los sumerios, de los acadios, de los sirios, de Egipto, se habla de una creación, eh, pero que no es de la nada. Se habla de una lucha de Dios contra el caos, contra los infiernos, contra el mar, pero no estaban pensando, pues no hay que pedirle esa filosofía al autor de la creación de la nada. Y, y todo se hace por la palabra de Dios. Esto es lo que se repite en cada día, ¿no? Dijo Dios. Y mucho se ha discutido de, porque fíjense que la creación viene de que Dios dice, eh, es decir, todo, de que Dios separa, de que Dios manda. Y esto sí se da en otros relatos de la creación, sí, de otros pueblos, pero, pero más que pensar en que aquí el sacerdotal copió a otras tradiciones, pudo haber derivado este dijo Dios del poder de la palabra de Dios, porque si el sacerdotal es, digamos, de lo último que se escribe de la Biblia, ya está toda la experiencia profética, de la palabra de Dios cumple lo que promete, cumple su prometido y no regresa a Dios sin haber cumplido. O sea, lo que Dios dice se hace en la historia. Claro, son dos mundos un poco diferentes o muy diferentes. Dios manda en la historia, Dios hace en la historia, y de esa palabra poderosa de Dios en la historia, que saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, esa experiencia de un Dios poderoso es la que lleva a pensar en un Dios que creó en el principio con su palabra. Bueno, puede ser un poco eh, complicado eso, pero el origen de el Dios creó, el Dios dijo, es más bien de origen profético. ¿Ven? Claro que aquí no se habla de profecías ni nada, pero de ahí viene, digamos, la fuerza de la palabra. Eh, Aquí se habla más de separación, se habla de separación. Y luego al final, en el día sexto, en el versículo 26, mm, en el versículo 26, dice algo que le subrayé hace un momento, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Al ser humano, aquí traduzco así, al ser humano, aquí dice, hagamos a Adán, al hombre, antropon, dice el griego, que también debe traducirse como ser humano, porque hombre se entiende como varón, y no es hagamos al varón, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que, que domine, etcétera. Pero ha llamado mucho la atención este hagamos. Y entonces algunos dicen, ya ves, Javier, ahí está la Santísima Trinidad, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué dice Dios hagamos?
Pues porque Dios tiene hijos, los hijos de Dios. Oye, pero de eso no se habla. En el capítulo 6 se habla de los hijos de Dios. En la creación, en ninguno de los dos relatos se habla de los hijos de Dios, porque además no los creó Dios, son sus hijos. Y esto pues, está en prácticamente todas las religiones. Ya hemos hablado de eso en otros momentos. Pero aquí, ¿por qué pone el autor sacerdotal? O sea, si ya es el, digamos, el más teológico, el más posterior, ¿por qué pone el plural hagamos? Pues porque se le chispoteó como el Chavo del Ocho, se le chispoteó. Lo que a mí me parece muy claro, pero es que además, si me dices cristiano, ahí está la Trinidad, pues sí, los hijos de Dios. Pero ahora, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso ya es cristiano, eso no está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No puede, el texto no está hablando de eso, incluso sería antijudío, ¿sí? El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. ¿Cómo tú puedes ser Dios? No, tú no puedes ser Dios. Eso es imposible para la teología judía. Y también para el Islam. Eso de no hay más Dios que Alá es una afirmación anticristiana. ¿Sí? Es decir, los cristianos están majaretas, están tarados. ¿Cómo que Padre y Espíritu están tarados? No hay más Dios que Alá. Es una afirmación anticristiana. Y los mismos los judíos, no hay más Dios que Alá, o Yahvé, o Jehová, o Elohim, como lo quieran llamar. Sí, pero lo hemos visto en alguna otra conferencia, en algún otro curso, que existían los hijos de Dios, se les menciona varias veces en el Antiguo Testamento, y uno puede armar la historia de estos hijos de Dios y ver cómo se convirtieron en los ángeles, ¿sí? A los judíos, a los israelitas les fue cada vez más feo hablar de los hijos de Dios y entonces los fueron degradando a ángeles, que es muy diferente. Un hijo de Dios es de la misma, es hijo de Dios, de la misma naturaleza que Dios. En cambio, un ángel es una criatura de Dios, espiritual y todo lo que ustedes quieran, sí, pero criatura de Dios. Y entonces esa evolución se puede ver en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de eso en otros momentos. Ahora, pues no me puedo detener mucho en eso, pero yo creo que ahí viene el hagamos. A mí no me escandaliza el que sea plural. Puede ser majestático, como dice el Papa, nos, con nuestra infinita sabiduría que nos ha sido concedida, no es majestático. Dios no necesita hablar con lenguaje majestático, desde mi punto de vista. Algunos piensan que es majestático. Yo pienso que no. Yo pienso que está hablando de él y su corte celestial, que son sus hijos. Y no me causa ningún problema, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Así dice. Este, perdón. Eh, es que arriba lo tengo. Pues ya que estamos en los primeros 6 capítulos, dice en el capítulo 6, versículo 1. Cuando el ser humano comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, el ser humano comenzó a multiplicarse, sí, sí, sí. Y le nacieron hijas, sí, sí. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron. Ahí están los hijos de Dios. Antes de esto, de 6:2, no se habla de los hijos de Dios. En la creación no se habla de que Dios creó hijos, pues no iba a crear hijos. Pero tampoco dice que tuvo hijos, que emanó, procreó, o que de Dios procedieron las procesiones de diosesitos o hijos de Dios. No se habla de eso porque no le conviene, es decir, eso es antimonoteísta, anti-Israel, antijudío. Sí, pero, miren, aquí se les chispoteó. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, es decir, se les chispoteó, quiere decir, están recuperando tradiciones muy antiguas que no han purificado, que no han monoteificado los israelitas. Entonces toman la tradición y la ponen y después, pues ya la pusimos, ya
pero son los hijos de Dios. Vieron que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron, los hijos de Dios. Bueno, pero estábamos nosotros apenas en el campo. Entonces hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, etcétera. Luego viene en el versículo 17, dice, creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quién? Pues al ser humano. Et ha-Adam, el ser humano. Ujú. A imagen de Dios lo creó, lo creó. Macho y hembra los creó. Aquí hay una diferencia, ¿lo ven? Lo creó, los creó. Y esa existe en hebreo, para otam, a ellos. Y existe en griego. Poyesen hizo a ellos. Y aquí es hizo a él. Es que esto es a la vez que hermoso. Dios no tiene sexo. ¿Por qué se dice que los creó a su imagen, macho y hembra? Como si Dios fuera, por ejemplo, hermafrodito, tuviera los dos sexos. ¿En qué está el ser imagen de Dios? Pues miren, lo que el texto me está diciendo no es que es la razón, eh, la capacidad de abstraer, mm, que es igual en el ser humano que en Dios. Pues no, no dice eso. Los hizo a imagen de Dios, los macho y hembra. Entonces, eh, eh, macho y hembra somos imágenes de Dios. Digamos que aquí hay una primera afirmación de la igualdad varón-mujer como imágenes de Dios. ¿En qué sentido somos imágenes de Dios? Pues eso no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos muy claramente. ¿Por qué el texto no lo dice? Y luego dice aquí que el macho y hembra son vegetarianos. A lo mejor en eso somos una imagen, no, porque Dios no debe comer. Dios los bendijo, les dijo Dios, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla y manden sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que pulula, etcétera. Dios les dijo, les doy toda la hierba que produce semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol que lleva el sí fruto de árbol. Lo que produce semilla les servirá de alimento. Lo que produce semilla les servirá de alimento, no los animales. O sea que en el paraíso Adán y Eva no tenían que cazar animalitos para comer. Bueno, eso dice el primer relato de la creación. Está aquí entre cursivas porque es un texto sacerdotal. ¿En qué califico yo? ¿En qué veo que es un texto sacerdotal? En que es muy esquemático, ¿verdad? Insiste en el descanso sabático. Aquí es central en este relato. Eso es teología sacerdotal. Es muy esquemática, insiste en el descanso sabatino. Y vio Dios que había hecho y aquí que estaba muy bien. Siempre dice que estaba bien, nada más cuando hace al ser humano, eh, dice que estaba muy bien. Eso ya lo han escuchado, ¿no? Y luego en el capítulo 2, versículo 2 dice, Dios terminó su tarea que había hecho el día séptimo y descansó el día séptimo de toda la tarea que había hecho. Esta es una insistencia del sacerdotal. También está en el deuteronomista, pero es sobre todo el sacerdotal. Este, el Shabbat es el día séptimo, es el día de descanso. También para el cristianismo el Shabbat es el día, sábado es el día séptimo. El domingo es el primer día de la semana. Así dice la canción, muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, iban al sepulcro, aleluya. Acabamos de celebrar. El domingo es el primer día de la semana también en el cristianismo y también en el judaísmo. Pero digamos que el sentido del domingo, día del Señor, domingo, día del Dominus, es que la semana empieza nueva. La nueva creación empieza con el domingo. Empezamos a vivir la semana con la alegría de la resurrección. Mientras que
para el judío, el sábado es el día de descanso, porque es el día que Dios descansó de la creación. Y entonces es el día que disfrutamos de todo lo que hicimos, el sábado. Claro, son teologías un poquito diferentes, pero que las dos se entienden perfectamente. Bueno, y luego termina en el versículo 4a, dice, Dios bendijo y santificó el séptimo día, pues Dios había descansado en él de toda, ven, la insistencia, la machaconería en el descanso sabático, es una muestra de que es un texto sacerdotal. Este es el origen de los cielos y la tierra en su creación. Hasta ahí acaba nuestro primer relato de la creación. Me voy a brincar al segundo, que empieza evidentemente con el versículo 4 de la segunda parte del versículo 4. El día en que Dios hizo el cielo y la tierra, no había todavía en la tierra ninguna planta del campo y ninguna hierba. Entonces aquí ya hizo cielo y tierra, pero no hay ninguna planta, ninguna hierba, pues Dios no había hecho llover sobre la tierra. Ah, es que como no había hecho llover, no había plantas. ¿Qué, digamos, pensamiento tan arcaico, ¿no? Porque hasta el más tonto de los campesinos, el más ignorante, sabe que no solamente la lluvia, tiene que haber semilla en la tierra para que algo crezca. Pero aquí no había hierbas porque Dios no había hecho llover, ¿verdad? Y además porque no había un hombre que labrara la tierra. Bueno, entonces el caso es que eh, una corriente de agua subía de la tierra y abrevaba toda la superficie de la tierra, ¿sí? Un río, un riachuelo. Y eso está muy interesante, había un riachuelo. Y entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo al Adán, min ha'adamá, min ha'adamá, de la tierra, hizo al Adán. Adán es ser humano, es Adán. Está hecho de la Adamá. Es que Adamá quiere decir tierra. Y entonces el Adán, pues es el hombre de tierra, lo hizo de tierra y le sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser viviente. Entonces ya hizo al varón, no a la mujer. Hizo al varón, pero todavía no hay hierba. No había, no había. Entonces Dios plantó un jardín en Edén, ya que tenía aquí al ser humano, el hombre, dijo, acá, ¿y es donde va a vivir si no había árboles? Imagínense las insolaciones que se ponía. Plantó un jardín en Edén, Edén es un lugar hacia el este, y puso en él al hombre que había formado, puso ahí. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todos los árboles. Ah, ya que hizo al hombre, entonces digamos que para el ser humano hizo brotar de la tierra todos los árboles de apariencia deseable y buenos para comer, para comer. Un árbol de la vida en medio del jardín. Estaba en el Edén, donde puso al hombre, puso ahí un árbol de la vida. No nos ha dicho que es ese árbol de la vida, pero es un árbol de la vida dentro de otros muchos. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Se entiende que los dos estaban en el centro. Un río, y aquí nos desviamos de la narración un poquito, un río salía del Edén para regar el jardín. De ahí se separaba en 4 brazos el río. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. ¿Dónde es eso? ¿Quién sabe? El oro de esa tierra es bueno, ahí hay bedelio y piedra de ónix. El nombre del segundo río es Gijón. El Gijón, pues hay un río Gijón ahí en Israel, en Jerusalén. Es el que rodea toda la tierra de Cus. Cus es Egipto, es Etiopía. Miren cómo traduce el griego a Etiopías. ¿Qué es Etiopía? Etiopía. Ah, caray. Ese río en Etiopía, al sur de Egipto. El nombre del tercer río es Tigris. Ah, pues eso está allá, es la frontera de Irán e Irak. El Tigris, uno de los ríos que forman la Mesopotamia. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos no tienen vuelta de hoja.
El Tigris y el Éufrates son esos dos grandes ríos que descienden hasta Kuwait y que forman toda la Mesopotamia, todo, digamos, el Irak de la actualidad. Pues sí, los otros dos, pues aquí la mención de Etiopía o de Cus, pues nomás no cabe, porque pues no puedes juntar a Etiopía con el Tigris y el Éufrates. Ahora, estos dos ríos son muy mencionados en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estaba el paraíso? Pues al parecer en Mesopotamia, por ahí, por Mesopotamia. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo cuidara. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, en el jardín de Edén. Y en el griego, fíjese cómo traduce. Y lo puso en el jardín, en toparadeis, en griego, paradeis. Es una palabra persa, no es griega. Está en griego, con letras griegas, pues la palabra es persa. Paradeiso. Lo puso en el paraíso. De ahí viene nuestro paraíso, que no es traducción de nada, es la transliteración de una palabra persa, que está así en griego, transliterada en griego. Y lo puso en el jardín, que se podría traducir en el paraíso. Paraíso. El Señor Dios mandó al hombre, Aarón, de todos los árboles del jardín podrás comer, incluso del árbol de la vida, evidentemente. Pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, pues el día que comas de él morirás sin remedio. No le dice por qué. O sea, no vas a comer de ese porque el día que comas te mueres. Se lo dice nada más al varón, que no ha creado a la mujer. ¿Por qué se va a morir? Porque Dios no quiere que comas de él y el día que comas te mueres. Digamos que estoy siguiendo el relato sin inventarlo. Este, y luego viene estos versículos que ya he comentado en otras conferencias, que son de los más bellos que hay en el Antiguo Testamento. Versículos 18 a 24 del capítulo 2. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, ya había hecho los arbolitos y todo en cierta forma para el hombre, porque cuando puso al hombre ahí, no había ni árboles ni nada. Y entonces hizo el Edén para el hombre, pero todavía ve, o sea, hizo todos los arbolitos y las plantas para el ser humano, para el hombre, para el varón. Pero aquí Dios reflexiona, ¿no? El Señor Dios dijo, Vayomer Adonai Elohim, el Señor Dios, dijo que aquí podría yo poner reflexión, no, porque pues si no existe más que él. Bueno, está el hagamos, pero aquí no dice les dijo a sus hijos, ¿no? Se entiende que está solo, reflexionó. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que le corresponda, una eser que negdó. Y aquí son tres palabras, que quiere decir como, según, y o quiere decir él, y neged quiere decir enfrente. Entonces, literalmente es según frente a él, según frente a él, como frente a él, que esté frente a él, que le corresponda, es mi traducción. ¿Cómo traduce el griego? Dice, poiesomen, hagámosle, fíjense, aquí se le haré, yo le haré. Fíjense, el griego dice, hagámosle, poieson, es plural, poieson. A él Boezón una ayuda cat autón, según él, literalmente. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos dice cata Marcon, según Marcos, cata Lucan, según Lucas, cata Joanen, según Juan, cat autón, según él, hagámosle una ayuda según él, o sea, que equivalente, del mismo valor equivalente. El Señor Dios formó de la tierra a todos los vivientes del campo y todas las aves de los cielos. Entonces quiere hacerle una ayuda común. Y entonces
hace a todos los vivientes del campo. Los venaditos, los conejos, las ardillas, los búfalos, los perros, los leones, los tigres, y todas las aves del cielo, las águilas, los gorriones, los canarios, los halcones, y los presentó al hombre para ver cómo los llamaba. Pues sí, se trata de buscarle una compañía que esté frente a él, que le corresponda. Y se los presenta a todas estas criaturas al hombre, y el hombre les pone nombre, y ya, ok. El hombre puso nombre a todas las bestias, a todas las aves del cielo y a todos los vivientes del campo. Pero para el hombre no encontró una ayuda como él, otra vez, según enfrente de él, otra vez en griego, una ayuda, y aquí ya le cambió el griego, homoiosauto, semejante, es mi homoios, mi semejante, una ayuda semejante a él. Sí, se trata aquí como que Dios está intentando, está ensayando cómo hacer el semejante al ser humano, al varón, para que se encuentre a alguien que sea como él, semejante a él. Pero ninguno de los animalitos. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre una profunda pesadez y él se durmió. Le tomó una costilla y puso carne en su lugar. El Señor Dios hizo a la mujer con la costilla que había tomado del hombre y la llevó ante el hombre. El hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es como los animalitos, ¿no? Que los veo y que les pongo un nombre y sí, pero no son como yo. Esta vez es hueso de mis huesos, porque pues, es de su propio hueso. Y carne de mi carne, pues carne de su carne no. Era hueso de su hueso, porque Dios le sacó una costilla y la cubrió el hueco con carne, pero estoy siendo un poco exagerado. Pero el texto dice que hizo a Eva de la costilla, del hueso. Pero él dice, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es exactamente igual que yo. Por eso les digo que es un texto de lo más bello del Antiguo Testamento. Ella es igual que yo. Hueso como mis huesos, carne como mi carne. Por eso será llamada mujer, pues del varón fue tomada. Aquí traduje mujer y aquí traduje varón. En hebreo dice, se llamará Isha, porque fue tomada del del Ish. Entonces, como ustedes pueden ver, es lo mismo. Ish es el masculino, varón, Isha es lo mismo, pero el femenino. Entonces está aquí repitiendo lo mismo. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará Isha porque fue tomada del Ish. Es un versículo que habla hermosamente de la igualdad, varón y mujer. Si no igualdad sexual, sí igualdad en cuanto a naturaleza, en cuanto a dignidad. Son misma carne, mismo hueso, Isha, Ish. Claro que por eso muchas Biblias traducen aquí, será llamada varona porque fue tomada del varón. Y así hablamos de las mismas consonantes, varón, varona, porque así aquí son las mismas consonantes en hebreo, Isha e Ish. Pero varona no se utiliza en español de México, probablemente antes sí. En español actual no lo he escuchado. Varona. Entonces es una traducción artificial. Se puede traducir hembra, porque fue tomada del hombre. Hembra, hombre, sí. Pero hembra la utilizamos en español contemporáneo, en México por lo menos, para hablar de las bestias, ¿no? De los animales, ¿no? O de una manera muy majadera de una dama, ¿no? A mí no me gustaría que se acercara un amigo y me dijera, oye, qué hermosa hembra tienes. Pues sí, yo lo invito a que nos echemos un tirito. No es la manera de hablar. Hembra, pues sí, la perra, la gata, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me decidí a poner, será llamada mujer porque del varón fue tomado, pero noten que en español no se puede hacer el juego de palabras que se hace en hebreo. Será llamada Isha porque fue tomada de Ish, pero es un versículo muy, muy bello porque habla de la perfecta igualdad de varón y mujer, ¿no? Este, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Y hacen una sola carne. Yo digo que aquí está hablando de la relación sexual.
El hombre deja a su padre y hace una sola carne. ¿De qué están hablando? De que se llevan muy bien, de que está hablando de relación sexual. Oye, Javier, pero el matrimonio no nomás es carne. No, claro que no, no nomás es sexo, ¿no? ¿Quién lo dice? Pero aquí está, digamos, simbolizando la unión de varón y mujer por medio de la carne, de la unión sexual. Que haya mucho más profundidad que solo sexo en el amor. Pues sí, está bien, ¿no? Pero digamos que aquí está como una metonimia, ¿no? Está simbolizado, representado ese amor en la relación sexual. Por eso, y si hay alguien que es superior en el matrimonio, es la mujer, porque el hombre deja a su padre y a su madre para irse con su mujer. Entonces, el que manda un poco es la mujer. O sea, sí hay una igualdad, pero sí algún destello de superioridad está en la mujer. Y hacen una sola carne. Eh, También dice, hacen una sola carne. Eso también tiene sentido de fidelidad conyugal. Es decir, eh, una sola carne, no son dos carnes, ni una y media, ni dos y media. Es decir, este texto, digamos de una forma velada, si quieren, pues está hablando de la monogamia. En Israel siempre se aceptó la poligamia, o sea, que un hombre podía tener varias esposas, siempre. Todo el Antiguo Testamento está lleno de eso. La mujer no podía tener dos esposos, pero el hombre sí podía tener dos o más esposas. Claro, se las podía mantener y darles lo que tenía que darles a cada una, pero podía tener esa posibilidad. La mujer no. Y este texto, en cuanto que habla de una sola carne, bueno, fíjense que esto es precisamente antes del pecado, antes de la caída. Después de la caída, la realidad va a ser otra. Es decir, es un texto teológico. ¿Por qué ahora el varón puede tener varias mujeres? Pues que está muy feo y eso no debería ser así porque no hay igualdad, ta, ta, ta. Es que antes debió haber sido diferente, ¿ven? Aquí tenemos una explicación. Antes del pecado, de la expulsión, eran iguales y eran uno y uno. Después del pecado hay desigualdad. Y eso es precisamente lo que sigue en el capítulo 3. En el capítulo 3. ¿No? Ven que vamos a toda velocidad, pero todavía me quedan 5 minutos. El capítulo 3 es un capítulo que ya he tratado en varias conferencias bajo diferentes puntos de vista, diferentes ángulos. No pretendo terminarlo aquí. Igual y unos 5 minutos y termino. Tal vez antes de entrar a cualquier asunto del Génesis 3, ¿qué tal si lo leen? El Génesis 3 y luego hasta donde vayamos, hasta el Génesis 11, del 3 al 11 para la próxima semana. Pero empezaremos con el Génesis 3 con unas consideraciones generales. Es el pecado de Adán y Eva que comieron, ¿no? de una fruta que les había dicho Dios que no, ¿verdad? La serpiente les dice, ¿es verdad que Dios les dijo no coman de ningún árbol del jardín? Pues es una, una pregunta totalmente infundada. Claramente la respuesta es no, pues cómo, Dios no nos prohibió comer de todos los árboles del jardín, pero esa es la astutez de la serpiente, que más que mostrarse como astuta, quiere mostrarse como tontuela y quiere abrir el diálogo con Eva. Sí, entonces ustedes no pueden comer de ninguna. Bueno, aquí hay que decir que la serpiente no es Satanás, no, eso va a ser en el Apocalipsis si quieren, y en la tradición de los padres de la iglesia, y si quieren en la actualidad. Pero aquí en Génesis 3, la serpiente no es Satanás, Satanás ni existe. ¿Dónde lo creó Dios? Javier, y hablaste de los hijos de Dios, sí, pero no ha dicho que uno de sus hijos se rebeló y que se... Nada de eso hay. Entonces la serpiente es un animalito que Dios hizo y que era bueno. Pues así dice el capítulo 1. Vio Dios que era bueno, que estaba bien. Entonces, no cometer el error de satanizar a la serpiente en el Génesis 3. En otros relatos sí. Segundo,
Aquí la mujer entra en diálogo, preguntó a la mujer, ¿verdad? A Jaisha, ¿sí? Preguntó a la mujer. Está hablando con Eva, ¿verdad? La mujer respondió a la serpiente, comemos del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de él ni se le acerquen, porque morirán. Oye, Eva, pero en el centro del jardín hay dos árboles, el de la vida y el del conocimiento de lo bueno y lo malo. Mm, Hay un pequeño choque ahí entre. Además, en el Génesis 2, cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol del jardín, se lo dice a Adán, no había creado a Eva. Entonces Eva no sabía, ay Javier, es que es lógico que Adán le había dicho a Eva. Es que ese detalle me muestra que el redactor no tuvo mucho cuidado o que el autor del Génesis 2 no es el mismo que el autor de Génesis 3 y no juntó bien los relatos. Ni coman de él, ni se le acerquen porque el día que coman morirán. La serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. Pregunta, ¿la serpiente mintió? No mintió. ¿Comieron y murieron? No murieron. Entonces el que mintió fue Dios. También es capítulo 2 y capítulo 3, no están bien embonados. Dios le dijo a Adán, el día que comas morirás. Pero aquí la serpiente dice, no, no morirán. Pero Eva ni siquiera había recibido ese mandato. No morirán y no murieron. Entonces la serpiente es hasta más noble que Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Dios, y ojo, estoy hablando de este relato, no estoy hablando de la teología. Dios no les dijo por qué no podían comer, les dijo, el día que coman morir, le dijo, el día que comas morirás. Pero no dijo por qué. Y aquí la serpiente dice, no morirán, y resulta que no murieron. Sino que sabe Dios que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. Y sí, al final del relato, Dios dice, he aquí que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Sí, Dios lo dice. Perdón que me brinco un poquito, pero el, el Señor Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Entonces, lograron Adán y Eva su objetivo, sí, lo lograron. Comieron de esa fruta para conocer lo bueno y lo malo y lo lograron. Lo que pasa es que Dios no quería que tuvieran ese conocimiento, eso fue lo malo. Es que miren, yo el 80% de los comentarios al Génesis 3 que leo, dicen es que el pecado original, que este texto no habla de pecado original, no habla ni siquiera de pecado, no aparece la palabra pecado. Eh, Dice, Adán y Eva quisieron ser algo que estaba más allá de su naturaleza, quisieron ser como Dios, y ese es el pecado original. Perdóname, pero estás totalmente chafa. Necesitas ir unas clases con el doctor Quesada. Eso no es cierto. Adán y Eva comieron de esa fruta y se hicieron como dioses en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. No era algo que estaba fuera de su naturaleza o que fuera algo que no fuera de sus posibilidades. No, lo lograron. Es decir, ahorita podemos decir en el 1 de mayo del 2025 que este profesor nos está torturando cuando faltan 2 minutos para las 9, podemos decir, tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo gracias a que Adán y Eva desobedecieron. Pues sí, sí, o sea que aquí el que no se portó bien fue Dios. Permítanme hablar en ese sentido, porque yo me estoy remitiendo al relato.
relato. Después podemos hablar de lo que quiere decir el relato, de lo que quiso decir, y entonces ya tendremos que modular nuestras expresiones. Pero dice aquí, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y excelente para adquirir sabiduría. Pues sí, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero el fruto decía ahí, excelente para adquirir sabiduría. Lo vio y quién sabe qué vio Eva, que dijo, "Ah, esto es excelente". Comió y dio también a su hombre, que estaba con ella, que estaba con ella. ¿Eh? Va Jiten y dio Gam también le Ishach a su hombre, Imach. Aquí son dos palabras, Im, que quiere decir con, y Ah, que quiere decir ella. El verbo estar se suprime con mucha facilidad en hebreo y en griego, que estaba con ella, a su hombre con ella. Sí, que estaba con ella. Es la traducción correcta. O sea que Adán estaba con Eva, sí. Estaba ahí al lado, nada más que Adán abrió la boca para comer. La que se atrevió a hablar con la serpiente fue Eva. Porque, bueno, se atrevió, bueno, se entiende que era lo más normal. Porque si, si yo me encuentro con una serpiente en el campo, pues brinco con todo lo varón y Boy Scout que soy, brinco y me echo para atrás y quién sabe si a correr. Pero pues, se entiende que las serpientes no les hacían daño, no, no había enemistad entre los animales y el ser humano. Por otro lado, si esa serpiente me habla, pues me muero de la impresión, ¿no? Pero se entiende, pues, Eva reacciona de lo más natural. O sea, a lo mejor a otros animales hablaban, ¿no? Es decir, no tenemos derecho a pensar que fue una cosa extraordinaria. Bueno, pero Adán no habla, deja que Eva hable y él come. O sea, el engañado, la engañada no fue Eva, no, fueron los dos, no se hagan mencitos, fueron los dos al mismo tiempo. En el griego dice el hombre que estaba con ella, met autes. Es la traducción meta, que quiere decir con. Cuando sigue un genitivo, quiere decir con. Y aquí está un genitivo que es ella. Entonces, con ella. Falta el verbo, ser o estar. El hombre que estaba con ella. ¿Ya? Eh, Esa es la traducción correcta. O sea, yo he leído muchas traducciones que no me convencen. Esta es la mía y me convence, pero he leído muchas que están en este sentido. El hombre estaba con la mujer, los dos comieron, los dos son tan perfectamente culpables de lo mismo. Pero además la serpiente no les falló. Aquí al que yo le pregunto, oye, oye, a ver, Dios, ven para acá, ¿por qué no le dijiste a Adán por qué no podía comer de eso? ¿Por qué no querías tú que se hicieran conocedores de lo bueno y de lo malo? ¿Qué hay de malo en que sean conocedores de lo bueno y de lo malo? Y ¿por qué no se murieron? Les dijiste que se iban a morir. Y también, ¿por qué no le dijiste a Eva? Se lo dijiste a Adán. Adán le dijo a Eva, sí, ¿por qué no le dijiste tú directamente a Eva? Porque Eva es la que vino a hablar aquí con la serpiente. ¿Por qué no le dijiste directamente? Oye, Eva, seguramente ya te dijo Adán, pero yo quiero. Bueno, ¡plin! Se acabó el tiempo. Maestro, Jerónimo Arellano. sí, en el capítulo 2, la palabra Elohim es Yahvé, ah, Yahvé, Elohim. Entonces, por esa forma está el relato en la tradición Jota, o sea, Yavista, cuando utiliza el nombre No, de Yahvé, Yahvé, sí, Elohim, exactamente. es el Señor, El Señor, ya ve, yo lo traduzco como el Señor. el Señor, el Eh, Señor. Pero por puede, eso, en ese sentido, permítame, en ese sentido por eso es la tradición Yavista J. sí, sí, aunque Ok, fíjate que dice el Señor Dios. Dios es la Señor traducción Dios, de Elohim. el Entonces, Señor Dios, sí, esa traducción podría ser tanto yavista como eloísta. El Señor Dios. Yavista como Elohista, sí. Y otra cosa también, creo que en ese sentido se ha estudiado muchísimo el capítulo ese
el capítulo 3 en el verso 15, y creo que tomó de él 3:6, perdón, 3:6 parece que sí, o 3:6, dice, tomó que era agradable a los ojos y excelente para adquirir sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su hombre. O Estaba con sea él. que comió también él, ¿sí? Sí, Y entonces ahí los dos tienen la misma, hicieron el mismo acto, ¿no? sí, De comer de ese fruto. sí. Y por lo tanto los dos son, eh, fueron los dos los que hicieron ese acto, La y desobediencia. creo que también tuvieron responsabilidad, ¿no? Vamos a comentar, a seguir Sí. eso el próximo jueves, porque la tradición Ujú. judía que asume Pablo, Pablo lo asume, es que Eva fue la que pecó y ella fue la que sedujo a Adán. Sí, los judíos bien cómodos echaron la culpa a la mujer y Adán, es el libro de Adán y Eva, el apócrifo de Adán y Eva habla de eso con toda claridad. Pero eso también pasó a Pablo. Pablo también asume eh, la misma interpretación y Pablo dice, porque el seducido y el pecador no fue Adán, fue Eva. Y eso pasa a la teología cristiana primitiva y contemporánea de que la mujer, no, la mujer es un desastre. Para lo único que sirve es para tentar al varón. Ella nos llevó a la perdición, ella. Eso es muy común, Mm. muy común. Y Y de una... otra cosa, ya para continuar, aparte, Rey, este, la traducción, me gusta la traducción que hace usted, pero sigue a la Septuaginta, la parte griega. ¿En dónde? Sigue usted a la Septuaginta, la traducción que hace usted es muy buena, está bien, pero tiene base en la Septuaginta. No, el griego lo traduzco del griego, o sea, el griego lo traduzco aquí abajo y el hebreo lo traduzco directamente. O sea, yo aquí no cuchareo, es decir, no corrijo el texto griego a partir del texto hebreo, ni corrijo el texto hebreo a partir del texto griego. Yo traduzco los dos. Tal vez cuando saque una Biblia voy a tener que elegir entre uno de los dos y a lo mejor ahí sí me tendré que basar en el hebreo, desde luego, o en el griego, pero podría intentar corregirlo con el otro, que haría más sentido. Pero en estos dos, digamos, en este caso, en estos apuntes que les envié, lo traduzco los dos y los dos quedan diferentes. Y eso también sirve para reflexionar, ¿no? Para o pensar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice al final del versículo 6 que estaba con ella y comió, aquí dice, y él comió, es tercera persona masculino singular, va y ojal, y él comió, ¿verdad? Es que en hebreo, como en hebreo, no es lo mismo él comió que ella comió. En español sí, comió, es él o ella, pero en hebreo no. En hebreo aquí dice comió él. ¿Y cómo traduce la 70? Kai efagon, o sea, comieron, o sea, que fíjense, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era de vista agradable a los ojos, que era excelente para contemplar, y tomó de su fruto. Comió y dio a su hombre que estaba con ella, y comieron. Subraya aquí el plural, comieron, mientras que acá en el hebreo sí, él comió. Bueno,